Una siguiente aplicación de estas formas de representación del conocimiento y que realmente me gustaría que tomen en cuenta para cuando entren al mundo laboral es el uso de planes ya existentes para resolver problemas de planeación y razonamiento. Entonces, aquí les mencionaba desde antes que típicamente en inteligencia artificial pues se va a hablar de búsquedas. De hecho, hay quienes van a mencionar, no es que inteligencia artificial son puras búsquedas, ¿no? El chiste es saber buscar. Bueno, esa es una de las ramas. La otra rama es precisamente esta idea de los análisis conceptuales, de tener buenas representaciones. Aquí estoy poniendo el resumen de lo que se consideraría como la técnica basada en búsquedas, un tanto pensada al estilo de cómo se concebía cuando se escribió este artículo. Entonces, esta es una de las técnicas de búsqueda. Vamos a ver en la siguiente sección varias variantes, ¿no? Esta técnica es la que se manejó dentro de Streeps y les voy a mencionar también por qué Streeps es importante. Entonces, la primera técnica para resolver problemas, que es buscar en el espacio de estados, lo vamos a mencionar aquí en su versión Streeps. Les decía, ¿por qué es importante Streeps? Vamos a ver que hay varias técnicas para buscar, pero tienden a explotar combinatoriamente. Streeps simple y sencillamente fue funcional. No es completa, no garantiza que se vaya a encontrar la solución, pero funciona, ¿no? Y se llegó a utilizar en sistemas comerciales siempre y cuando se tomen en cuenta sus limitaciones. Entonces, esta podría ser una idea de cómo se concibe un problema, bueno, la búsqueda de una solución a un problema cuando se está utilizando el paradigma de buscar en el espacio de estados. Entonces, la idea de Streeps es la siguiente. Dice, se busca alcanzar una meta construyendo secuencias de acciones. Ya habíamos visto este concepto de formar un plan Pi que va a satisfacer esa meta después de aplicarse sobre un estado inicial, ¿no? En este caso, se elige de entre un conjunto de operadores disponibles alguno que la pueda satisfacer. Entonces, obsérvense que este tipo de búsqueda es como una búsqueda en reversa. Tenemos la meta y digo, a ver, ¿qué operador instanciado hacia una acción me va a permitir satisfacer esta meta? Ok, bueno, idealmente, pero si se selecciona un operador cuyas precondiciones no se satisfacen en mi estado actual, se generan submetas que hay que resolver. Entonces, por eso digo, aquí tenemos una búsqueda hacia atrás, ¿no? Si pudiera ejecutar tal acción, entonces ya tengo la meta. Ahora, pero para poder ejecutar esa acción tengo que cumplir con otras cosas. Entonces ahora se convierten en mis submetas. Siguiente punto. Bueno, si se persiguen varias metas simultáneamente, se buscan planes que satisfagan cada meta individualmente. Por ejemplo, si tenemos aquí varias pendientes, pues hay que resolverlas. Esto de hacerlo individualmente es precisamente una de las hipótesis de Streeps. Pensar que no se van a conflictuar entre sí, simplemente las resuelvo una por una. Ahora, obviamente, pues aquí voy a entrar en el punto número 5. Se verifican las interacciones entre estos planes para asegurarse que los efectos colaterales de un plan no destruyan las precondiciones necesarias para otros planes. Entonces, este es el punto donde se tuvieron que meter modificaciones a Streeps hasta donde se pueda para poder como incrementar la cantidad de planes que se pueden llegar a generar. Pero esto depende de las versiones, ¿no? Hay diferentes estrategias y no todas son tratables. Punto número 6. Si no es posible satisfacer una precondición, el planeador debe retroceder y elegir otro operador que satisfaga la meta original, repitiendo el proceso recursivamente. Ok, si ya vi que con las elecciones que había hecho no hay manera de hacerlas compatibles, me tengo que regresar y probar con otro de los operadores que se veían prometedores. Y esto es lo que también se le conoce como backtracking. Y ya, esa es la idea general. Entonces hay que hacer toda esta búsqueda. Insisto, ya veremos más adelante que hay varias técnicas, ¿no? Ahora, en contrapartida a esta idea de tener que buscar un plan, dice la otra opción está basada en recuperar conocimiento de la memoria en forma eficiente, que van a ser los sistemas de planeación basados en casos. Y la técnica para resolver un problema, bueno, los pasos son los siguientes. 1. Busquen en su memoria el plan más cercano que se haya construido anteriormente. Es decir, aquí no vamos a empezar desde cero.
Aquí el punto central es que hay muchísimos problemas que ya hemos resuelto anteriormente y no vamos a empezar desde decidir, ay, miren, para hacer la tarea tengo que empezar por darme cuenta de que hay que agarrar el lápiz, ¿no? No, o sea, aquí dice, pues tú ya has hecho tareas anteriormente, agárrate un plan donde ya hiciste una tarea y nada más adáptale a la nueva tarea que vas a hacer. Punto número 2. La búsqueda se basa en índices de metas a satisfacer, así como otros elementos del contexto que pudieran resultar relevantes, algo semejante a los paquetes de organización temática. Entonces, ok, si ya sé que lo que tengo que hacer es una tarea, pues busco entre todas las ocasiones donde he hecho tareas que ya tengo más o menos una estructura de cómo hacerla. Pues que mi tarea es de cálculo. Bueno, exactamente qué estrategias he utilizado al resolver tareas de cálculo. Y a partir de mis experiencias pasadas, adapto. Insisto, no empiezo desde cero buscando a ver qué acciones tengo que hacer. Punto número 3. El plan seleccionado puede ser modificado para satisfacer los requerimientos específicos de la situación actual. Para ello se aplican reglas de transformación que se aplican según las diferencias detectadas entre las situaciones anterior y actual. Ok, bueno, la última vez ya sé cómo resolví la tarea, pero pues como ahora ya es un tema nuevo, no me va a funcionar exactamente igual, ¿no? Entonces tengo que ver para este nuevo tema, pues a lo mejor tengo una super clase que sea, bueno, revisar primero los apuntes de la clase, ok, tengo que revisar concretamente los apuntes de esa clase, extraer cierta información importante, ver cómo aplican esta nueva tarea. Entonces las reglas de transformación me van a decir, bueno, de la estrategia anterior, a qué nivel de abstracción puedo adaptar qué cosas y al momento de concretar a esta nueva tarea, qué es lo que tengo que cambiar y cómo se va a hacer en este nuevo contexto. Entonces, observen, esta es muy fuerte si ya tengo un catálogo importante de planes para resolver problemas. Pero si no tengo este catálogo o no tengo experiencias previas, pues me tengo que regresar a la etapa anterior de pues hay que buscarle desde cero, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Entonces tampoco es como que ambas versiones sean incompatibles entre sí. De hecho, como casi todo terminamos encontrando, van a ser complementarios, pero sí es muy importante no olvidar estas estrategias. Entonces, bueno, si queremos seguir estos puntos, también nos va a parecer que tenemos que atender 2 etapas. Una etapa que es el almacenamiento. Cuando se ejecutó, se aprendió el plan por primera vez, se encontró, se almacenó y se colocó con los índices correspondientes. Y la segunda etapa, pues va a ser, ok, ahora que tengo otro problema, ¿cómo recupero cuáles son los planes que pueden ser relevantes? ¿Cómo los cargo en memoria? ¿Cómo selecciono cuál es el que va a ser todavía más parecido a lo que tengo que resolver ahorita? Y a partir de ahí, de esas estructuras que ya tenía, pues cómo voy a ir creando las que me corresponden en este momento, ¿no? Entonces tenemos el momento del almacenamiento y tenemos el momento donde los voy a recuperar para poderlos utilizar. Y aquí viene un ejemplo bastante bonito, que es el de un chef. Es un programa chef que planeaba recetas dado un conjunto de restricciones como qué ingredientes tienen que utilizar, en qué estilo quiere ser el platillo y qué sabor quiere que tenga. Y lo que hacía era precisamente encontrar recetas que ya estuvieran hechas desde su memoria. Ahora, las recetas estaban indexadas de acuerdo a las características del platillo, como estas que mencionamos acá arriba, y las interacciones entre las características. Aquí para un chef es muy importante cómo interactúan entre sí los diferentes ingredientes, porque luego por separado pues saben de una manera, pero cuando los mezclamos producen ciertas reacciones químicas que cambian sabores, texturas, etcétera, ¿no? Los famosos tips del chef. Entonces aquí nos importa muchísimo cómo van a interactuar entre sí los diferentes ingredientes. Y lo que hacía el chef era que, bueno, ya encontró la receta y luego la podía modificar si las restricciones eran diferentes y había que adaptar. Cada modificación podía provocar fallas en el plan que se debían explicar, o sea, por qué falló, no solo a detectar que falló, sino por qué falló, y provocaban nuevas modificaciones para ser resueltas. Entonces, dada una explicación, puedo decir, bueno, entonces tengo otros ingredientes o otro proceso de cocción, o etcétera, etcétera, de tal manera que puedo utilizar mi conocimiento sobre las interacciones para realizar las adaptaciones correctas. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Quieren preparar un salteado de res con brócoli, o sea, asadito. ¿Cuáles son las restricciones? Pues que el tipo de platillo tiene que ser un salteado. Tenemos que usar res y brócoli. Ahora, ¿qué recetas encontró el chef en la memoria?
pues una resalteada con chícharos. Estamos cambiando el brócoli por chícharos. Va a tener un conjunto de críticos de objetos, piénsenlo como los programitas agentes, que hacen las sustituciones e identifican diferencias, como, por ejemplo, pues si estoy sustituyendo a los chícharos por brócoli, los chícharos no hay que hacerles nada más los he hecho así. El brócoli hay que cortarlo porque está muy grandote. Ahora, además de esas pequeñas sustituciones que salen como directamente de las reglas, también detectan los fallos. Por ejemplo, el brócoli se aguada si se cose igual que los chícharos. Entonces, aquí venía la parte importante de las interacciones. Lo que tiene que hacer es utilizar su base de conocimientos para entender por qué se está aguadando o por qué se va a aguadar el brócoli. Y aquí la explicación que encuentra es que hay una diferencia en el tiempo de cocción. Los chícharos tardan más en cocerse que el brócoli. Entonces, como ya encontró cuál es el conflicto, puede proponer una solución. Entonces lo que tengo que hacer es agregar el brócoli un tiempo después para que no esté tanto tiempo hirviendo y quede con una buena consistencia. Y bueno, esa es la idea. En el siguiente video, que supongo que será bastante breve, veremos las conclusiones de estos temas. Entonces, ojo, recuerden, si quieren hacer un sistema para resolver problemas, no necesariamente van a tener que empezar desde cero.